todo el mundo. Me joden. Claro. No estudies ciencias exactas entonces. ¿Qué tal? Ah, no, igualmente ahora me voy a poner a estudiar inglés y alemán, pero Bien ahí. ¿A los dos al mismo tiempo? sí, ¿Cuánto porque estoy tiempo? retarada. Ah. ¿Cuánto tiempo libre queda? No sé si tiempo libre, me hago los tiempos. Genial. Ahora vamos a pasar con Bonchi. Hola, ¿cómo No les sé va? qué. ¿Vamos a hablar hoy, Bonchi? ¿Conoce? ¿Saben lo que es una zapada? Sí, es cuando van a tocar instrumentos y se van turnando, así medio a la improvisada. Claro, básicamente Frank Zappa fue un músico que tenía una barba como la mía, o mejor dicho, yo tengo una barba como la de él, Claro. que lo que hacía era que era un músico de rock que improvisaba mucho. Entonces por ahí había, qué sé yo, tenía que media hora o 40 minutos de la música y tenía anotado en las partituras así, y todos los blancos los llenaban ahí, entre ellos, así. Y por eso acá en Argentina se le empezó a llamar a eso como una zapada, básicamente, a hacer como zapa, con una sola P, porque zapa es con dos P, y una improvisación. Así que esto es casi como una especie de zapada. Me agrada. Bueno, primero yo les cuento que estuve Anoche estábamos viendo Drácula. Bueno, yo estuve leyendo sobre historia de la ciencia, arranqué con historia de la física porque este es el tema que a mí me interesa y quiero investigar sobre eso, Y pero además porque se considera al principio como el nacimiento de la ciencia. sí, de hecho la epistemología, cuando se habla de filosofía de la ciencia, si bien ahora eso se está como revirtiendo de cierta manera, cuando se habla de ciencia se refiere uno a las ciencias duras, se refiere a la matemática y a la física. Y todo y la matemática y la física como modelo, todo lo que se aparta del modelo de las ciencias exactas sería una ciencia de menor grado. Ahora eso se está revirtiendo, se está pensando en otros términos, en términos más hermenéuticos, o sea que tiene que ver con la interpretación del sentido de las cosas, pero bueno, históricamente se le sería así. Y bueno, entonces también estuve estudiando historia de la biología, estuve leyendo manuales de biología, varios, no solamente uno, así que quisiera hablar básicamente sobre mis hallazgos, digamos, las personas con las que las personas que encontré, los científicos que encontré en esa búsqueda. Esto va a ser como un poco, digamos, como se decía antes, tipo Villiquen, ¿no? O sea, medio, este dijo esto dijo el otro. De hecho, me voy a ayudar con Wikipedia o con Google. No, solamente las fechas. Yo solamente quería hablar primero que nada, de Carl Linnaeus, o Carlos Linneo. Carl von Linné, un zoólogo sueco, que nació en 1707 y murió... ¿Botánico no era? Botánico, sí. Que nació... Botánico y zoólogo. Que nació en 1707 y murió en 1778. Estamos hablando del siglo XVIII. Estuviste hablando de Zappa, de suecos, son todo tipo de zapatillas. Bueno, no fue tu mejor chiste. sí, después soy yo el chiste malo. Menos que no está este la acá. Que hace no. Bueno, este tipo, Linneo, que se lo conoce mucho por los biólogos y los estudiantes de biología, básicamente lo que hizo fue pero hizo una clasificación sistemática de las plantas y de los seres vivos de una manera muy exhaustiva y muy útil, digamos. Él lo que empleó, esto es solamente una parte de lo que él hizo, él lo que hace es clasificar las especies de forma binominal, o sea, con dos nombres. Le pone un nombre de especie y un nombre de género. Eso es lo que Aristóteles llamaba género y diferencia específica. Entonces yo ahora no sé exactamente los ejemplos, pero por ejemplo, supongamos que tendríamos el género can, no sé, en latín siempre, en can porque es la lengua culta de la época. Canis. Le ponemos can y le agregamos canis. Canis. Canis sería el genitivo, pero bueno. Y no, antes el género es Canis. Claro. Bueno. Canis lupus, Canis natarens. Bueno, tal cual. Entonces, es como que al género can se le agrega, lo voy a decir medio así vulgarmente, se le agrega, qué sé yo, perro doméstico, perro de la selva, perro del bosque,
perro del desierto, perro y así. Entonces el género es un nombre que se le da y un género específico que que lo distingue de otras clases de perros, ¿no? Normalmente todavía nosotros en nuestra habla cotidiana, cuando nosotros queremos definir algo que no sabemos lo que es, decimos es una especie de tal cosa. ¿Qué es un micrófono? Bueno, un micrófono es una especie de, no sé, ¿qué? Detector. Detector, es Metal. una especie de detector. Entonces como que tenés un género y bueno, si lo metes, lo suscribís a una especie particular, una especie específica. Entonces vos Suscríbanse. suscríbanse a mi canal de YouTube, por favor. Monchi Bueno, ¿cómo es? Entonces vos tenés, ¿qué es lo que hace el Linneo? El Linneo tenía dos nombres, entonces con eso no escuchaste lo que te decía, pero bueno, no importa. Entonces, con eso vos ibas dividiendo todas las distintas especies. Al Linneo apareció después, posteriormente, muy cerquita, a ver, lo voy a buscar acá en Google, Ujú. el conde de Buffon. Le podemos pasar de Litquila, Bufón. Que era Georges Louis Leclerc de Buffon, que también nació en 1707 y murió en 1788, nació en Montbard, Francia, y murió en París, Francia. Bueno, Buffon, a diferencia de Linneo, el tipo lo que hizo fue como criticar a Linneo porque decía que su clasificación era como muy artificial, como que no tenía nada que ver con la verdadera naturaleza de los seres vivos que él estaba describiendo, sino que era como que, bueno, es como si fuera algo matemático que vos proyectás sobre las especies que nada tiene que ver con las especies. O sea, que vos llames al perro, al perro callejero, al perro de tu casa, perro doméstico, es como que no habla mucho de cuáles son sus características, su fisonomía, su fisiología, el clima en el que vive y todo ese tipo de cosas. Aclaro también que Linneo, una de las cosas muy importantes que hizo fue distinguir los géneros, los sexos de las plantas. El tipo fue uno de los primeros que descubrió y clasificó cómo se dividían los sexos de las plantas. Ya hace mucho tiempo, ya en la Grecia antigua, se conocían las distintas diferencias sexuales entre la palmera macho y la palmera hembra, que se necesitaban unir, o sea, necesitaba combinar ¿cómo se dice? Sus óvulos, sus gametos para reproducirse, y son una de las primeras cruzas artificiales Híbrido se llama. no híbridos, no me refiero a híbridos, me refiero a cruzas de botánica, cruzas que no son silvestres, sino que se trae una cosa, se hace la otra y se la mezclan, no es por... Domesticación se llama. Domesticación sería, sí. Bueno, Linneo también descubrió eso y es muy importante, esto me estaba olvidando, que para Linneo aparece justamente el concepto de especie. El concepto de especie ya existía en la antigua Grecia con Aristóteles, pero era un concepto lógico, era un concepto que servía para delimitar un género de una especie en sentido metafísico, en sentido lógico. Pero con Linneo surge el problema, la cuestión, la conceptualización de la especie, como que nosotros somos la especie humana, nosotros, ¿no es cierto? Como, claro. Y no sé si esto lo dice Linneo, pero como que la especie se clasifica porque se puede reproducir con otros miembros de esa especie. Entonces, el hecho, esa idea fuerte de que existen las especies animales, las especies caninas, la especie felina, la especie de aves, ese concepto de especie aparece con Linneo y es como un subderivado de esta clasificación de Linneo. Pero lo que hizo de Linneo, que era un tipo muy metódico, muy sistemático, fue clasificar todas las cosas vivas, todo lo que tuviera vida. El tipo, lo clasificó de alguna manera que afortunadamente... Primero lo describía y claro, después lo clasificaba. Claro, primero lo describía y de acuerdo a ciertos rasgos comunes que observaba con otras especies, las agrupaba. Entonces, en ese sentido, Linneo fue un gran sistematizador, pero este tipo, el conde de Buffon, justamente criticaba que esta sistematización era como muy artificial, como que en definitiva no hablaba de la vida. Y lo que decía Buffon es que en definitiva lo que había que hacer era más bien considerar que es más importante conocer
un término folclórico, si se quiere, de la especie, qué significa la especie, que decíamos en otro programa, qué significa la especie para nosotros, cómo se vincula con el hombre, cómo se relaciona con la cultura. Eso por un lado, en ese sentido era bastante renacentista Buffon en ese sentido. Pero también lo que hacía, que todavía se mantiene en la biología, es describir el hábitat del animal. O sea, en qué hábitat se encuentra, en qué geografía se encuentra, en qué clima, qué come, con quiénes se junta, con quiénes son amigos de cuáles son sus depredadores, cuáles son sus presas. Todo ese tipo de cosas dan cuenta de cómo, de una caracterización del animal mucho más completa que simplemente, este es un género de tal cosa porque se parece por estos rasgos morfológicos y ya está. Tiene que ver más con... Si hacemos un paréntesis, es importante recordar que en ese periodo era creacionismo puro y solo creacionismo. Bueno, eso es lo que quería decir a continuación. Bueno, sí. Lo que quería decir también era que para Buffon, si bien había como una incipiente concepto de evolutivo, como que Buffon se dio cuenta de que había tanta variedad de criaturas que no podía concebir que todas hubieran salido de la nada. Pero sin embargo el tipo concebía que Dios había creado un stock, digamos, un plantel de criaturas elementales que esas fueron derivando y fueron evolucionando. Pero sí, Dios creó desde un principio una serie de criaturas básicas que fueron, no mutando, porque es un término muy moderno eso, pero que fueron cambiando, fueron desplazándose por el tiempo. Quería hablar de otros dos conceptos filosóficos sobre eso, pero ya lo voy a decir a continuación. Bueno, a eso también quiero agregar algo que decía Aristóteles, que no era cristiano, no era hebreo, que él, esto no lo sé en griego, pero es en latín, que se llama la escala naturalis. La escala naturalis lo que decía es que descubrió Aristóteles, que para muchas personas no lo saben, pero Aristóteles era hijo de médicos, de un médico, y mucha de su obra tenía mucho que ver con biología. Se podría considerar que Aristóteles fue casi el padre de la biología en Occidente, por el sentido de que el tipo investigaba minuciosamente los animales, los describía con un grado de detalle asombroso y servía muchísimo para su método filosófico. De hecho, es como que una persona que estudia filosofía que no conozca la historia natural de Aristóteles, es como que le falta una pata para descubrir, bueno, cuál es la metodología de Aristóteles, cómo trabaja él todos los conceptos, básicamente. El tipo se podría considerar, esta es una interpretación, se le podría considerar un biólogo al tipo. Porque el tipo tenía como el liceo, tenía una escuela de investigadores que iba averiguando en distintas regiones de la Hélada, bueno, qué criatura hay acá, qué criatura hay allá, y hay como un criterio de unificación según se supone, que Aristóteles repasaba todo eso, pero evidentemente él no pudo ver todo eso, porque es una sola vida para ver tantas cosas, pero el tipo, sin embargo, los explicaba de acuerdo a su peculiar metodología descriptiva y los iba como colocando en ciertos formatos. Eso por un lado. Entonces esta idea de la escala naturalis es muy útil para el cristianismo porque encaja con la idea de que Dios creó a todos los animales así de la nada, en el jardín del Edén, y bueno, junto con los seres humanos. No es solo el que lo haya creado de nada, sino un detalle clave es que... No cambia. Sí, no cambia, pero además los animales están al servicio del hombre. También eso, al servicio del hombre. Por ahí, cuando se empieza a desarrollar, si mal no recuerdo, la escolástica era la mezcla de aristotelismo con cristianismo. Sí, puede ser, podría haber así. Entonces ya tenés como una fusión de las dos ideas bastante lógica, porque tenés a Aristóteles diciendo que sí, tenés los seres no vivos, después los seres vivos en distintas escalas de prioridad y el ser humano más allá arriba, y ya tenés el cristianismo que te está diciendo básicamente lo mismo, que Dios creó la tierra y los animales y todas las cosas para el servicio del hombre, entonces como que hubo un matrimonio ahí entre las dos ideas. Claro, y que también seguía muy firme como que era la única forma de ver el universo que había en ese momento cuando Linneo empieza a hacer sus teorías. Claro. Bueno, también existe la cadena alimenticia, que básicamente es que un animal come a otro y otra especie de animales come a otra especie y así sucesivamente, hasta que llegamos al hombre, que se come a todas las especies habidas y por haber, si quiere.
Claro. Pero hasta no hace tanto éramos comidos también. Bueno, según los Simpsons, están los humanos que se come a todas las especies. Bueno, claro. Y ese es el orden natural. Si una vaca pudiera, te mataría a ti y a toda tu familia. Vos te reís, pero las vacas en los Estados Unidos matan más de 400 personas cada año. ¿En serio? Sí. Perdí el hilo, no sé qué iba a decir. Iba a decir algo de esto de la escala natural y de Aristóteles y de los animales al servicio bueno, eso que iba a decir. Que en biología, justamente todas estas ideas no eran solamente una cuestión de cosmovisión ideológica y religiosa, sino que también tenía derivaciones científicas. Por ejemplo, se describía a los animales en términos de servicio al hombre. O sea, ¿para qué le sirve el perro al hombre? ¿Para qué le sirve el lobo al hombre? ¿Para qué le sirven los loros al hombre? ¿Para qué le sirve las perdices al hombre? Todo en ese término, como que el foco de todas, de la causa final, digamos, en términos aristotélicos, el para qué de los animales, era para qué les sirve a los seres humanos. En ese sentido era totalmente sesgado eso, porque ¿para qué le sirven las abejas a los hombres? Y podemos considerar, sí, sirve para hacer miel, pero las abejas no hacen la miel para que nosotros la comamos. Las abejas hacen la miel para ellas, ya está. Nosotros nos aprovechamos de eso, pero no es que nos sirve para nosotros. Entonces está esa idea de que en el fin de los animales está a servir al hombre, como vos decías en la escolástica, tiene que ver con esta unión de religión y filosofía. Después el siguiente filósofo que quiero, mejor dicho, filósofo natural y biólogo sería más adecuado decir, sobre el que quiero hablar, es Cuvier, que ya no sé de qué año, Georges Cuvier, también francés. Y le agregás el chu y es descubierto. Cuvier un poquito más acá, de este lado del tiempo, pero también sigue siendo el siglo XVIII, es de 1769 a 1832. Nació en Montbéliard, Francia, y murió en París, Francia. Bueno, Cuvier tenía algo muy interesante. Cuvier es fantástico lo que hace, porque también el tipo vivió en una época donde estaba la biología muy relacionada con la geología. Entonces estaba descubriendo que la Tierra no tenía, creo que 6.000 años, era lo que se decía, o 8.000 años que decía la Biblia que tenía la Tierra, sino que evidentemente la Tierra tenía muchos millones de años más por cuestiones geológicas y sobre todo por algo que es fundamental para la biología, que es la cuestión de los fósiles. Pero había algo muy clave también que hizo mucho peso en la observación de la biología, es que se empezó a ver que la Tierra cambia geológicamente. Claro, la idea y todo eso. Claro, hay cambios de la geología. Antes, la idea anterior era que Dios creó la Tierra y salvo eventos como el diluvio, no había cambiado. Siempre había sido así, con las mismas montañas en el mismo lugar, los mismos bosques en el mismo lugar, los mismos ríos en el mismo lugar, los mismos mares en el mismo lugar, todo siempre. Y tras hacer estos estudios de la Tierra más profunda, más en profundidad, digamos, se empezó a ver que evidentemente no es inmutable la superficie de la Tierra. Y eso dio lugar a otras ideas relacionadas principalmente con la biología y la evolución, pero en otros ámbitos también de pensamiento de, bueno, que otras cosas que nosotros pensábamos que eran inmutables no lo son. Y de nuevo también, ¿qué era antes? ¿Cómo era antes la Tierra? Claro. Bueno, justamente de eso quería hablar. Justamente, Cuvier estaba en una época donde, Georges Cuvier vivía en una época donde estaba relacionado con la geología, estaban empezando a aparecer estas distintas dataciones de la edad de la Tierra, y se estaba descubriendo que tenía muchos años de lo que decía la Biblia. Y bueno, Cuvier, como todos los científicos en esa época, tenía como ciertos roces con la institución religiosa. Bueno, pero ustedes no saben algo, la Biblia, ¿hace cuánto se escribió? Quizás que tenía 8.000 años cuando se escribió. Y la tenía como 5.000 años. Lo que pasa es que dijeron, bueno, 3.000 años debe ser un montón, entonces, claro. Entonces, claro, le mandaron 8.000, básicamente. Imagínate, hace 5.000 años los locos no tenían nada, no tenían ni... ¿El consejo de quién? No tenían ni alpargata. No te pongas nervioso. Capaz que alpargata sí tenía. Pero bueno, cuestión. Cuvier, para salvar esta relación religiosa-ciencia, lo que desarrolló es lo que se llama la teoría de las catástrofes.
lo que decía es que la Tierra existía hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, pero existía hace mucho tiempo, pero que la Tierra sufría distintas catástrofes periódicas a lo largo de una determinada cantidad de años. Y que Dios creó a la humanidad luego de la última catástrofe. Hay muy paralelismo con la, ¿cómo se llama? La cosmovisión de Mesoamérica, Ajá. donde también tenía esta idea de que la Tierra se había sufrido catástrofes donde distintas humanidades, digamos, Claro. porque no es solo que había otras humanidades, sino que eran distintas en su condición física. Claro. Habían sido destruidas, y bueno, y era como este ciclo donde la Tierra era destruida y vuelta a crear. Claro. Bueno, me imagino que en ese sentido, porque yo vi el viaje hacia el Dorado, esas son mis fuentes científicas. Tiene que haber, nada, no es por eso, pero tiene que haber también como una cuestión de salvar al planeta con los sacrificios y todo ese tipo de cosas. Y una cuestión de pagar porque si mal no recuerdo, en los aztecas era, no sé si Quetzalcóatl o Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el de la guerra, Quetzalcóatl, no sé, el de la fertilidad, creo. Claro, pero había algunos de los dioses que había usado su sangre para dar vida, no me acuerdo si a los primeros humanos o al planeta en sí. Entonces Para era como, devolverle al dios. entonces había como este pago, digamos, de sangre. Y Bueno, igual también estaba digamos el tema, nos desviamos el tema muchísimo. Iba a decir algo justo. Los aztecas comían perro. También estaba lo del tema de la luna roja. Que había... Estaba hermosa la luna ayer. Había una supuesta creencia de que la luna pedía sangre, entonces ellos sacrificaban gente, pero no de su propia tribu, sino que... Salían a cazar. Claro, o sea, iban, buscaban gente de otros lugares, venían y los sacrificaban. Como la a sus película esclavos, latinofóbica de Mel Gibson. ¿Cómo? Apocalipto. ¿Por qué latinofobia? Sí, porque sí. Y porque pinta a los latinos como unos salvajes, qué sé yo. Vamos, que No, en realidad son había... latinos, son nativos americanos. Sí, porque, igual. En realidad Yo no me siento tranquilo. Había tribus viendo que esas hacían cosas. eso. No, bueno, pero ¿por bueno. qué lo hace Mel Gibson? ¿Por qué ¿Eh? Mel Gibson pinta a los escoceses como gente valiente y a... Si vivían en choza hecha de barro, los pinta como unos crotos, ¿no? Como una gente valiente. Se llama Braveheart, se llama la película, se llama Corazón Valiente. Pero y dice, ¡Freedom! Y qué sé yo. Bueno, no importa, volvamos a Cuvier. Cuvier tenía esta idea de las catástrofes. Y Cuvier al mismo tiempo había descubierto muchos fósiles y se estaban descubriendo los fósiles. Entonces se consideraba que en otras épocas, antes de las catástrofes, existían esos fósiles, pero que vivían anteriores a las catástrofes y eran como rastros, básicamente fósiles. Eran rastros de esas vidas anteriores, en catástrofes anteriores, porque se los podía fechar, calculo, en su época. Y hay algo muy interesante con la cuestión de los fósiles, que viene a colación a lo siguiente, que tiene que ver con una graduación de los fósiles. Aparentemente uno podría ver cómo de determinados fósiles datados en determinadas épocas hay como una progresión de las distintas características que se van desarrollando en sus órganos, cómo se van pareciendo cada vez más a las criaturas actuales. Entonces, en ese sentido, está apareciendo esta idea evolutiva, esta idea de evolución. Y si no me equivoco, y puedo equivocarme, así que pido disculpas si me equivoco, creo que Cuvier había desarrollado algo que era muy fascinante, que tiene que ver con describir a los animales a partir de sus funciones vitales. Entonces se decía que, creo que a partir del estudio de los fósiles, por ejemplo, si vos tenés un animal rumiante, es muy posible que el hígado sea de tal manera, y que las pezuñas sean de tal otra, y que los pulmones sean de tal otra. Entonces de esa manera, a partir de los fósiles, iba reconstruyendo cómo podría haber sido el animal a partir de estos pequeños rastros. Vos imaginate que en esa época de paleontología incipiente,
no se tenía el fósil completo, se tenía un pedacito del fósil. Y mediante estos métodos que hacía Cuvier, si no me equivoco el autor, lo que hacía era imaginar cómo podría ser la construcción completa del animal a partir que encontraron esta cosita. Por ejemplo, es muy famoso que se encontró un maxilar de un homínido, y a partir de ese maxilar, que lo único que se conserva de ese homínido es la idea de, bueno, cómo podría haber sido y en qué lugar de la cadena evolutiva, no sé si una cadena, pero del progreso evolutivo, podría encontrarse esa especie humana, ese homínido. Eso sería como una especie de cuando a Bender en Futurama, Bender se había destrozado entero y el gobierno del lugar lo transformó en una nave espacial. Ah, sí, lo vi. Viajaban al pasado a Roswell. Claro. Ah, ¿Sería una onda así o qué onda? Como no sé porque no me acuerdo del capítulo, pero tiene que ver con una cuestión científica detectivesca que tiene que ver que vos tenés, es como que vos viste en ese ejercicio donde hay distintos ejercicios. Por ejemplo, hay ejercicios en YouTube que podés encontrar de bandas que vos seas un fanático de una banda, yo los Beatles, los Rolling Stones, que te dicen, te ponen 10 segundos de la canción y vos tenés que adivinar cuál es. Entonces es un poco eso, es un poco como que vos tenés un pedazo del animal y tenés que acá no, en el caso de mi ejemplo no es tan así porque vos ya la conocés de antes, pero bueno, vos tenés un pedazo de todo en la pieza, y con esa pieza deducís cómo podría ser el resto a partir de determinados rasgos y de morfología comparada, que se le llama. Y que vos que tenés, que las especies suelen tener esta organización natural, suelen tener esta forma, entonces vos vas reconstruyendo cómo podría llegar a ser. Y de hecho, esto es fascinante, después se van conociendo otros fósiles donde completan la especie y resulta que los tipos podían pegarle o no pegarle, pero a veces le pegaba, entonces no es casual que le pegaba, no es que era un limado ahí, un fumado, que diga, ¡ah, esto para mí debe tener cuerno! ¡Sí, dale! ¿Entendés? No es una cosa Para mí los dinosaurios Rex tenían la manito así. Claro, entender una cosa así. Pero, ¿qué ibas a decir? No sé. Nada, que por ejemplo los homínidos muchas veces se suele asumir Que es lineal. No, la postura, por ejemplo, en base a si tenés pedazos de la articulación de la cadera o de la base del cráneo. Ponele si el agujero, ¿cómo se llama? El foramen magnum, que es el orificio por donde pasa el médula espinal y que se articula la columna. Si está debajo del cráneo, es lógico asumir que está en una posición erguida el homínido. Claro. Por ejemplo, si lo comparás con los chimpancés, que es medio como si entrara desde la nuca, básicamente, el cuello, porque están en una posición menos erguida. Pero bueno, esto está copado lo que está diciendo porque es mucho más concreto que lo que estoy diciendo yo, que es más teórico, no teórico, más general. Claro. Pero esa sería una aplicación más adecuada con ese ejemplo de cómo sería esto de describir comparativamente y de imaginar a partir de ciertos rasgos cómo podría ser el comportamiento del animal o de la especie y completarlo incluso si faltara. Y esto se une también en comportamiento también se suele ver, por ejemplo, las piernas. Una de las características de las piernas del ser humano es que la articulación de la rodilla se dobla mirando hacia el frente. Entonces vos podés ir caminando poniendo una pierna frente de la otra. Sin embargo, en los chimpancés es como que están medio abiertas hacia los lados de la articulación de la rodilla. Y eso determina que no tengan la capacidad de caminar larga distancia, porque es como que tienen que ir torciendo el cuerpo a cada paso. Claro, se cansan, supongo. Claro. Entonces, bueno, vos si podés tener por ahí un pedazo de la rodilla, de la articulación de la rodilla y ver cómo se articula, tenés alguna idea del tipo de movilidad que podía llegar a tener el animal en cuestión. Bueno, y podemos ver que acá, no que quiera hacer una síntesis hegeliana de esto, pero tenemos como una combinación entre Linneo y Buffon, en el sentido de que adopta de Linneo justamente la clasificación esta de qué especie es y qué sé yo, a partir de estos rasgos que uno va encontrando, a partir de estos rasgos comparativos que va encontrando, y también está la cuestión de Buffon que tiene que ver con describir el estilo de vida de la especie a partir de sus rasgos morfológicos. No solamente describir a qué especie pertenece, así como si fuera, qué sé yo, como el dividir
a qué tipo de tren es el que llega, si es el tren A, B o C, sino separando la hora, sino ya describir cuál es el estilo de vida de la especie de acuerdo a sus rasgos morfológicos. Por penúltimo, y ya se imaginarán a quién quiero llegar, tenemos a Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, caballero de Lamarck, que fue un naturalista francés, uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural, cercano en su influencia a Linneo, Leclerc y Cuvier. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica en 1802. Lamarck nació en 1744 y murió en 1829. Lamarck siempre se nos suele colocar en contraposición, en contraste, como un antecedente, pero sobre todo se le suele criticar en qué erró normalmente. Fue el primero que postuló la idea de la biología, de la evolución en la biología. En esa época, como decía bien Esteban, estaba esta idea hebrea, de que Dios creó a todas las especies al servicio de los hombres de un solo tirón. Estaba esta idea de la biología de que podían cambiar, pero si bien había como una especie finita y limitada de especies como primordiales, primeras. Y Lamarck lo que hizo fue describir justamente cómo las especies llegaron a ser a partir del cambio evolutivo, a partir del cambio morfológico de las especies. Y básicamente lo que describía era que yo hago agua acá porque esto no es algo que yo conozca demasiado, pero en líneas generales básicamente sería la idea genética, si se quiere, de que los hijos, la progenie de los padres heredan los cambios que hayan hecho los progenitores sobre su cuerpo y su conducta en épocas pasadas. Entonces de esa forma se va transformando la especie de acuerdo a los cambios que hayan realizado los padres, se le transmiten a sus hijos. Entonces, si hay una tendencia natural que haya hecho una especie animal, sus hijos la van a heredar. Entonces, sí, el ejemplo más... el de las jirafas. El de las jirafas, sí. El de las jirafas. Sí, paso a eso. Entonces, el ejemplo más conocido de Lamarck es las jirafas. ¿Por qué las jirafas tienen las cabezas, los cuellos tan largos? Entonces, había como esta idea de conatus, esta idea de intención de la especie, de que en determinado momento hubo unas determinadas jirafas que tenían cuellos cortos que alargaron el cuello para llegar a las plantas más altas de los árboles. Entonces, primero empezaron a alargar los cuellos mucho, esforzándose mucho para llegar a esas determinadas hojas, y sus hijos adquirieron esos rasgos hereditarios de los padres. A su vez, y los que no podían se morían de hambre, obviamente. Eso es otra, ya vamos a eso. Ahí había otro punto. Ya vamos a eso. Entonces, la siguiente especie alargó más el cuello, así progresivamente, hasta tener a las jirafas que actualmente tienen el cuello largo. Entonces, como y después se terminan todos los árboles altos y empiezan a achicar los cuellos. Podría ser. Normalmente mueren. Podría ser. Claro, y justamente esta idea de que los rasgos hereditarios se transmiten de padres a hijos. Igual tenía esta idea de Lamarck fue como muy bueno, digamos, se lo suele criticar como que el tipo le pifió, pero en realidad el tipo tiró la posta. El tipo puso sobre el tapete la cuestión de que la evolución es cómo se formaron las especies actuales. O sea, hay como una escisión muy clara entre la idea religiosa y la idea que propone Lamarck. El tipo se la jugó con esto. Y en su época Lamarck fue muy criticado por otros, sobre todo porque el tipo se peleaba con todo el mundo, porque tenía ganas de figurar, y se peleaba con Cuvier, se peleaba con todo el mundo para figurar, y tenía como una idea como muy fantasiosa de la evolución, como que sus explicaciones no eran del todo convincentes. Y parece, según el libro que yo leí, que es una interpretación, ¿no? Yo no me la creo, digamos, no me la compro de una, que tiene que ver con que como que Lamarck no se la jugó por su propia idea. La escribió su enemigo. Como que si Lamarck hubiera insistido más en lo que él había descubierto, podría haber llegado más lejos. Pero Lamarck mismo dijo, sí, se me ocurrió esto, me dijeron que no estaban de acuerdo y se puso a hacer otras cosas.
pero sin embargo está el precedente ahí. Y bueno, y finalmente llegamos a nuestro Charles Darwin, Carlitos. Carlitos Darwin, que vamos a buscar que en 1859 escribió El origen de las especies, el número no me lo acuerdo, pero vamos a buscar en qué año vivió. Y más o menos por 1859. Y sí. Charles Darwin nació en 1809, ya en el siglo XIX, y murió en 1882. Nació en The Mount House, Strawberry, Reino Unido, y murió en la casa de Charles Darwin. Mira vos. No me jodas. ¿En serio? Home of Charles Darwin. Bueno, Nació en su casa y murió en su casa. bueno. Y bueno, entonces con Darwin tenemos justamente, capaz que usted nos puede contar un poco, tenemos unas cuestiones biográficas muy interesantes de Darwin, como que el tipo se formó de una forma casi azarosa, digamos. El tipo mostraba gran interés por la historia natural, por la biología, pero el tipo no era biólogo así académico, sino que el tipo le gustaba la biología y se juntaba con un chabón que ahora no recuerdo el nombre, que sí era biólogo, que le caía muy simpático a Darwin, entonces le iba pasando el libro, le explicaba cosas y Darwin como que absorbía todo eso. Y ¿qué pasa? Este tipo un día dice, mira, hay como, acá hay una expedición al Beagle que sale acá en Van a hacer un viaje, sí, a las Galápagos. Claro. Y estamos necesitando una turista, porque el capitán del barco es como que estaba un poco dado a la ciencia, entonces dijo, bueno, ya que estamos visitando todos estos lugares, vamos a llevar una turista para que haga unos trabajos ahí. Y tenemos el espacio libre, ¿querés venir? Y fue como... sí, obvio, Claro. un viaje, ¿quién en sus 20 no quiere ir en un viaje alrededor del mundo a los rincones de lo desconocido? Porque no habían ido muchas veces a las Galápagos en ese momento. Claro. Así que sí, el viaje de su vida. Bueno, entonces Darwin, que Darwin era un observador brillante, Darwin básicamente se lo puede equiparar sin demasiado vergüenza con Isaac Newton. Básicamente Darwin es el Newton de la biología. A partir de Darwin se crea un paradigma completamente revolucionario y nuevo dentro de las ciencias biológicas y ya nada vuelve a ser lo que era antes, digamos. Todas las explicaciones a partir de ahora empiezan a ser distintas, van por otro lado. Bueno, entonces Darwin fue a las Galápagos, que no sé dónde quedan, pero bueno, creo que quedan por el Pacífico, por ahí. Sí. Quedan por allá. Como si fuera enfrente de Ecuador, Sí, por ahí. yendo para el Al Pacífico. Pacífico. Bueno, Yendo para entonces allá. Darwin pasó por todas estas zonas, anotó, hizo un montón de observaciones, el tipo viajó un año, iba mirando, mira vos esto, mira vos lo otro. O sea, acá hay una cuestión epistemológica importante. No basta con simplemente observar, se necesita una teoría rectora que organice la información. O sea, si vos mirás simplemente no ves nada. O sea, no es lo mismo mirar que observar, digamos, por decirlo así. Entonces, Sí, además no es solo que observaba, tomó toneladas de el muestras. loco, claro, Muchas muestras. de todo. claro, y en el origen de las especies todo eso estaba volcado en el libro ese. De hecho, hubo otro biólogo que era Wallace, Sí. Wallace Russell puede ser, Wallace Russell, que descubrió lo mismo que Darwin, a la misma época de Darwin, y le mandó una carta a Darwin mirando, che, mirá, yo descubrí lo mismo que vos, ¿estás de acuerdo? ¿Qué sé yo? Y es como que Darwin dijo, mira vos, no sé, no se da el sentido muy contento. Pero dijo, mira qué bueno, y el propio Darwin, que tenía todos los contactos, publicó los estudios de Wallace Russell con total honestidad intelectual. Y dijo, mira, Wallace Russell descubrió esto junto conmigo, nosotros queremos presentar esto. Pero el mérito está atribuido a Darwin, si bien las intuiciones son parecidas, porque Darwin lo demostró fehacientemente. El tipo, con todas las muestras que recogió en todo su viaje Hacemos un paréntesis, él no lo pudo demostrar fehacientemente. Una de las críticas más allá de... la genética. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que cambia la cosa? Una de las críticas que le hacían es que el modelo que él proponía de selección natural hacía que vayan desapareciendo características a medida que la especie se extinguía. Entonces decía, bueno, pero tu sistema lo que propone es que haya cada vez menos especies, no más. ¿Y cómo lo justifica eso? En ese momento no tenía las características, las capacidades de justificarlo, porque le faltaban los estudios de genética justamente para poder explicar de dónde aparecían estas características nuevas que
prácticamente él decía, bueno, sí, aparecen de la nada, no puedo decir por qué aparecen de la nada, pero créeme que aparecen de la Claro, nada. claro. No se sabía nada del ADN, del cromosoma y Y de todo eso. Mendel ya había hecho trabajos sobre genética, Sí, pero sí, pero no se los estaba, conocía. no te los conocía, estaban guardados juntando polvo ahí en una Eso es otra de las cosas que biblioteca pasó con en otra... República Checa, claro. Bueno, paréntesis, ya que estábamos con Mendel, Gregor Mendel, no lo voy a buscar. El tipo era un monje que vivía de austríaco, puede ser, o suizo. No, me parece que era checo. Algo Checo, así, por ahí. bueno, checo. Bueno, el tipo... Bueno, pero él no era monje, él quería estudiar y era tan pobre que la única manera que tenía era meterse en un monasterio, digamos, pero Claro. era el monje menos religioso que podía encontrar. el tipo experimentó con guisantes, y no nos vamos a detener en esto, pero a partir de determinada combinación de rasgos que provienen del macho y de la hembra, fue derivando cuáles son las probabilidades de que la descendencia tenga determinados rasgos. Y bueno, y se habla de rasgos dominantes y rasgos recesivos y de cómo se combinan entre sí para generar otro. Bueno, tiene que ver con estadística, es bastante complejo, yo no lo entiendo demasiado, no me voy a detener en eso, pero lo importante es que a partir de Mendel aparece la genética y justamente la genética viene a completar los estudios de Darwin para demostrar cómo es que se transmite la herencia y por qué no toda la descendencia tiene el rasgo deseado que le permite sobrevivir y por qué son distintas las progenies. ¿Por qué son todos distintos y no siempre salen todos igualitos, digamos? Porque hay rasgos recesivos y rasgos dominantes. Bueno, en fin, eso. Pero bueno, Darwin lo que tenía era esta idea de selección natural, que acá viene lo que vos decías, que tiene que ver con que es totalmente distinto a lo de Lamarck porque introduce la cuestión del azar y del cambio atmosférico. Darwin leyó un libro de un tal Malthus, un economista que desarrolló los ciclos malthusianos de la economía, que Malthus lo que decía era que en determinadas épocas de prosperidad, era un sociólogo por decir, Avangar, era un sociólogo que lo que decía era que en determinadas épocas de prosperidad económica un determinado estado producía una determinada cantidad de comida. Esa comida permitía que los pobres pudieran comer. Los pobres comían, tenían prosperidad y se reproducían como conejos. Básicamente se reproducían, tenían muchos hijos, todos esos hijos podían comer sanos y sobrevivir y seguir vivos y reproducirse. ¿Qué pasa? En las épocas donde ya no había prosperidad económica, donde ya no había tantas buenas cosechas, naturalmente, por decirlo así, había poca comida y los más débiles, los que tenían menos posibilidades para vivir, se morían. Entonces había como el ciclo malthusiano te habla de que justamente como hay mucha población y muchas bocas que alimentar, la misma cantidad de comida no sirve para alimentar a todos. Hay que generar más comida para alimentar a la misma cantidad. Si hay lucha por la misma cantidad de recursos, evidentemente una parte va a morir y la otra va a sobrevivir. Y van a sobrevivir. Ahí no queremos confundirlo con el darwinismo social, ni con una ética de la supervivencia, ni con una ética del más apto, ni con la meritocracia. Esto es un fenómeno meramente estadístico y que se lo ve en exterioridad. Básicamente hay comida, hay una determinada cantidad de bocas para alimentar, no alcanza para todos, si no alcanza para todos y vos necesitas la comida para sobrevivir, una parte se va a morir. Básicamente eso. Entonces cuando la sociedad aumenta, cuando la sociedad es rica, la población aumenta. Cuando la sociedad empobrece, la población disminuye porque muchos mueren. Luego la sociedad vuelve a enriquecer, la sociedad vuelve a aumentar y así. Este mismo ciclo malthusiano que se le llamó es lo que utilizó Darwin en su teoría central de la selección natural. Básicamente lo que dice Darwin es que en cualquier especie natural, cuando hay muchos recursos, las especies se multiplican, se reproducen y tienen mucha progenie. Cuando faltan los recursos, empiezan a morir. ¿Y qué pasa? Cuando hay un cambio azaroso, un cambio en la atmósfera, un cambio climático, ¿qué pasa? Ya no existe la misma cantidad de recursos. Entonces, suponete que vos tenés una especie que empieza a proliferar y se comen todos los recursos que compiten con otra población que también comen los mismos recursos. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a faltar los recursos y ninguno se va a poder sobrevivir de estas dos especies. Ahora bien, si la especie A tiene también la característica, la capacidad, no por mérito, no es una cuestión de mérito, tiene la capacidad de comer alternativamente otra dieta que también está disponible,
pero la especie B no puede comer esa otra dieta, la especie B va a morir de hambre. ¿Me explico cómo es? Es como que compiten por la misma comida que es tener la especie A y tener la especie B. La especie A y la especie B se alimentan del alimento X. El alimento X desaparece, pero la especie E también puede comer el alimento Y, pero la especie B no puede comer el alimento Y. O como la especie B no puede comer el alimento Y, se extingue. Y la especie original puede comer el alimento Y. Eso es lo que se llama la selección natural, porque naturalmente se selecciona cuáles son las que tienen mayores condiciones de supervivencia de acuerdo a los recursos existentes. Acá no hay una cuestión de que la especie A fue más viva, fue más capaz que la otra especie porque supo adaptarse, porque sus padres le compraron un auto y porque los padres le pagaron la educación universitaria. No hay nada de eso acá. Acá simplemente es tener estas capacidades físicas para alimentarte de esto, sobrevivir, porque de fábrica podés sobrevivir. Básicamente esa sería la idea. Por ejemplo, ¿qué pasa? Sí, si me permitís dar un sí. ejemplo, hace un par de años hubo una explosión de ratas en Neuquén, en las áreas de cañaverales. ¿Explotaban? Sí, más o menos. Porque las cañas tipo bambú tienen la propiedad de que florecen y dan fruto todas juntas. Entonces en estas áreas de cañaverales hubo uno de estos florecimientos. Y como había muchísima cantidad de comida, explotó la población de ratas. Estaba lleno de ratas. Obviamente se acaba muy rápido el alimento porque es un florecimiento de una vez cada varios años. Y las ratas sin alimento se empiezan a comer a sí mismas, entre sí. Entonces, cabe que aquellas ratas que hayan tenido en este estadio más fuerza, digamos, o hayan tenido las garras más largas o dientes más poderosos, van a tener más chances de sobrevivir en este combate de todas contra todas y reproducirse. Y con el tiempo, según la teoría de Darwin, deberías encontrar que tenés ratas con más capacidades predatoriales, podría decirse, en estas poblaciones, a través de estos ciclos de aumentar la población de las ratas y después se reducen y quedan algunas sobreviviendo nada más, y son estas las que sobreviven, las que transmiten sus características a las siguientes generaciones. Por eso las ratas son feroces. Las ratas para mí son el mamífero último, Apex, Claro. Porque pueden sobrevivir en cualquier lado, pueden comer lo que sea, se reproducen muy rápido, son bastante inteligentes además. Claro. Sirve para la ¿Y la cucaracha que sobreviven a las explosiones? No, las explosiones no, yo sé. A la radiación, a no a la la radiación, explosión. no a la ¿Radiación? explosión. A la radiación, no a las explosiones. Y tampoco son de lo particularmente resistentes, hay animales que son mucho más resistentes. Pasa que llaman la atención porque los humanos son bastante débiles ante la radiación ionizante. Bueno, quería decir esto, volviendo al ejemplo de Lamarck. Lamarck, el anterior, ¿no? Decía que vos tenías que había una especie de jirafas que tenían el apetito, tenían el deseo de llegar a las plantas más altas, entonces estiraban el cuello y mediante ese proceso de estirar el cuello comían la comida y se lo transmitían a sus hijos. Bueno, Darwin cambia el paradigma. Darwin dice, naturalmente, por las distintas variaciones dentro de la especie, vos tenés jirafas que tienen esta longitud del cuello y jirafas que tienen la longitud del cuello más corto. ¿Qué pasa? Atmosféricamente, climáticamente, biodiversamente, aparecen árboles que tienen hojas más altas que árboles que tienen hojas más bajas por una determinada desequilibrio ecológico, lo que fuere. Entonces, ¿qué pasa? Las que naturalmente tienen predisposición a tener el cuello más alto, siguen comiendo y sobreviven. Por esto que yo te decía hoy de la especie A y la especie B, que comen la especie X y la especie Y. Sobreviven. Entonces, todas las jirafas que tienen el cuello corto, básicamente se mueren de hambre porque no pueden llegar a comer así de alto. ¿No se pudieron haber vuelto trapecistas? Si las jirafas esas... Si las jirafas esas hubieran podido haberse hecho trapecistas, llamando trapecista encontrar otra fuente de alimento, si hubieran encontrado otras fuentes de alimento, se podrían haber alimentado de otros arbustos, tendríamos jirafas, seguramente con otras características, por
distintas líneas evolutivas de distintas características que derivan de esas jirafas con cuello corto que se alimenten de arbustos, que no necesiten el cuello alto para comer. Entonces podrían haber variado. Pero Y si ahí no, salieron las llamas. ponele. De Pero hecho están relacionados un camélido, las jirafas y las llamas. No lo recuerdo. Pero básicamente esa es la idea de la selección natural. Y agregamos la cuestión más interesante que a Nina puede interesarle, que es la cuestión social, la cuestión sociológica. ¿Qué pasa? Mucha gente de derecha vio esta teoría de Darwin y dijo, eso, los pobres se tienen que morir, porque no valen, porque no tienen capacidad para sobrevivir, y por eso nosotros, los burgueses, tenemos la capacidad para sobrevivir, porque somos estéticamente superiores, zurdos, bueno, y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay como una mala interpretación de Darwin que tiene que ver con que la supervivencia de los más aptos. La supervivencia de los aptos sería que las personas que son capaces de adaptarse al medio, adaptarse a las condiciones, son las capaces de sobrevivir. Y Darwin no está diciendo eso. Darwin está diciendo que las que tienen ventaja fisiológica, biológica para sobrevivir, sobreviven, porque esas son las condiciones. No es que las jirafas que tenían el cuello más largo fueron más capaces o más inteligentes. Básicamente tuvieron suerte de tener esas predisposiciones genéticas para tener esas características físicas. Y lo que sucede también es la cuestión del azar. Tiene que haber un cambio que no está contemplado por las especies. Las especies no van de un lugar a otro, sí van de un lugar a otro. Pero lo que voy es que las especies no es que eligen el lugar al que van porque dicen, qué lindo. Qué lindo clima acá, nos vamos a quedar acá. Qué lindo, voy a hacerme un chalecito acá. No dicen eso, dicen, bueno, acá no hay comida, bueno, nos vamos a la mierda, nos vamos a otro lado. Básicamente esa sería la idea. Bueno, entonces, no es que los que sobreviven son más inteligentes, tienen más mérito. Básicamente eso es una mala interpretación de Darwin. Es la interpretación que le da a la gente de derecha, que le gusta hacerse pensar que su familia y sus hijos y ellos llegaron al lugar económico en el que están gracias a su mérito, gracias a su esfuerzo, gracias a su capacidad de adaptarse. En la época del menemismo, por ejemplo, se decía que si vos existían todas estas especies de almacenes en la ciudad. Entonces vos decías que cuando aparecían los supermercados, que eran los grandes casas de comercio, entonces decía, bueno, el mejor de todos estos pequeños almacenes se va a convertir en gerente de este supermercado y todos los demás se van a tener que dedicar a otra cosa porque no tienen la capacidad innata del éxito. Entonces se tienen que dedicar a otro y si se mueren, se mueren. Bueno, ya verá qué hacemos con esta gente. Pero bueno, el que puede sobrevivir se va a convertir en gerente y va a tener una posición mejor. Entonces, esa es la idea de darwinismo social, la idea de adaptarse a los cambios y de tener la capacidad de aprovechar las oportunidades y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en resumen, hoy simplemente les hablé de una forma media villiquenesca, porque no soy demasiado ducho en estos temas, pero me interesan. Hablé de Linneo, hablé de Buffon, hablé de Cuvier, hablé de Lamarck y finalmente a Darwin. Y espero que este segmento le sirva a alguien y no sé si que quieren agregar, pero yo por mi parte ya terminaría. Ya te digo, son las 10:38. 10:38. Bueno, podemos poner un temita y... Yo me pinto de colores. Claro. Vamos con un tema. Bonchi se pinta de colores. Sí, yo voy a guardar esto, así que hasta luego. ¿Qué pongo, Bufo?